Muy buenas tardes y bienvenidos a esta serie de webinars en torno a la innovación y al acceso a los medicamentos. Como todos sabéis, es un gran reto compartido. Mi nombre es José Manuel Martínez Esmero, soy el actual director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y la verdad que estos 3 webinars que hemos diseñado creemos que nos van a ayudar a desentrañar y a poder debatir en torno a un área pues muy importante dentro del día a día de un farmacéutico de hospital. Quiero dar las gracias a todos los moderadores, los ponentes que nos van a acompañar, también, como no, agradecer a la Junta Directiva el apoyo a esta serie de webinars y, como no, también la ayuda, ¿no?, que nos prestan los laboratorios Janssen, Kyowa Kirin y Takeda. Hoy el tema central es el debate regulatorio, diagnóstico clínico y económico basado en siempre mirar por la mejora en el acceso a los medicamentos. Para ello vamos a contar con César Hernández García, jefe de área de medicamentos de uso humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y también con Miguel Ángel Calleja Hernández, jefe de farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Recordaros que la estructura de este primer webinar constará de 2 primeras presentaciones en torno a 10, máximo 15 minutos de cada uno de los ponentes, para luego poder tener un tiempo de preguntas, debate y consulta al experto. Para ello tenéis un canal habilitado para hacer estas preguntas y yo podré ir viéndolas en ese canal y las daremos, las pondremos de manifiesto, ¿no?, en este debate compartido que queremos tener con ellos. En primer lugar, comenzará César Hernández, así que cuando quieras, César. Pues muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria por esta oportunidad de hablar. He preparado unas pocas diapositivas, más que nada para calentar un poco el ambiente y luego entrar en el debate, que me parece que será lo más interesante. He estructurado esto un poco, cómo llevar una idea, cómo llevar la innovación al acceso, y evidentemente ahí está la autorización de comercialización, que es de lo que yo me encargo, el acceso a mercado, de lo que me encargo poco o parcialmente. Y luego hay que continuar con todo el ciclo de vida del medicamento. Mi primera reflexión es que tenemos que tener en cuenta cuál es el punto de partida. Yo creo que estamos en un momento, un día dije la peor crisis de acceso y fui muy criticado, y desde entonces dijo la mejor crisis de acceso, pero desde luego una crisis de acceso que tiene, digamos, problemas para los nuevos medicamentos, por supuesto, pero también para los viejos medicamentos, que tienden a desaparecer y a desabastecerse. Y yo creo que una de las cosas que quizá puedan explicar qué nos ha hecho llegar a esta situación es un trabajo excesivamente fragmentado o en silos, que no ha tomado en cuenta, digamos, todo el ciclo de vida de los medicamentos. Pero bueno, esto es algo opinable y que luego seguramente lo podremos hacer. Desde el punto de vista regulatorio, en este camino de la idea de la autorización de comercialización, pues hay muchas cosas, algunas quizá las comente un poco más adelante, pero desde la detección precoz de las innovaciones y de aquellas innovaciones que tienen un valor para la salud pública mayor, o un potencial mayor, todas ellas se benefician de asesoría científica. Cuanto antes y en paralelo con las HTAs, mejor, de programas como el de Priority Medicines con acceso acelerado, formas de desarrollar medicamentos distintas, de posicionamiento, y una serie de documentación o documentos que van a tener un peso a la hora del acceso. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero sí me gustaría hacer 3 reflexiones y luego comentar 3 cosas en las cuales nos encontramos en una encrucijada. Bueno, la primera de ellas es que se trata de gestionar una curva de conocimiento para todos los productos nuevos, que indudablemente
aumenta con el tiempo, es decir, lo que sabemos de un medicamento aumenta con el tiempo. Y hay un determinado punto en el que nos vemos obligados a tomar decisión, y da igual si la decisión es la autorización de un medicamento, la decisión de que lo voy a pagar, la decisión de que lo voy a comprar, la decisión de que lo voy a prescribir, o si soy el paciente, la decisión de que lo voy a tomar, ¿vale? Y evidentemente ese punto pues, puede estar más a la izquierda o puede estar más a la derecha. Bueno, supongo que aquí no estamos cara a cara para poder preguntar, pero la gente suele tomar como un término medio el punto donde tomaría decisiones. No hace falta saberlo todo, pero tampoco se puede no conocer nada. Da igual donde pongamos ese punto, independientemente de que esté muy a la derecha o que esté muy a la izquierda, pues siempre hay un ejercicio, un trade-off, de forma que si me voy hacia la izquierda para tomar cualquiera de esas decisiones, voy a tener que asumir incertidumbre y por lo tanto tomar decisiones que en el futuro van a poder verse bueno, cuestionadas, desmentidas, matizadas por la generación de evidencia. Y si me voy muy a la derecha, pues, bueno, pues a lo mejor disminuyo la incertidumbre, pero podría haber alguien que hubiera perdido una oportunidad de acceso. Lo cuento mucho con hepatitis C, cuando todo en fin, la incorporación de los medicamentos para la hepatitis C, que yo creo que todos asumimos que es quizá el último breakthrough, es decir, realmente la innovación disruptiva en medicamentos quizá más grande que hemos tenido en los últimos años. Bueno, pues incluso yéndonos muy a la izquierda, había gente que perdía oportunidades, y esa pérdida de oportunidad para alguna gente, y me tocó hablarlo supongo que a vosotros también, con algún familiar de paciente, pues suponía la diferencia a veces entre bueno, sobrevivir o morir. Y eso es algo que no tenemos que olvidar nunca, porque cuanto más a la izquierda nos vayamos y más incertidumbre asomamos, pues vamos a ser más, en fin, valentorros, por decirlo de una manera, mientras que vamos a la derecha, pues seremos más conservadores y más basados en... Pero claro, con esta perspectiva, digamos, vamos a dejar algo o alguien por el camino, y eso lo tendremos que asumir. De forma que yo creo que y esta es la segunda reflexión, si algo tenemos que hacer es pues, encontrar formas de gestionar la incertidumbre. Por una cuestión, y perdón si soy muy bruto también en decir esto, como va a haber debate, luego me lo podéis contradecir, pero yo creo, suelo decir que hace 10 o 15 años, cuando yo todavía estaba en el hospital, yo sabía quizá mucho más que el común de los pacientes sobre qué medicamentos había, qué estaba en desarrollo. Y yo tengo que decir que aquí ahora en la agencia recibo muchas veces grupos de pacientes que saben mucho más de lo que yo sé sobre qué productos están en desarrollo, sobre todo para enfermedades raras y todo eso. De forma que me atrevo a hacer 4 ideas, que realmente son 3 y un poco, que tienen que ver con cómo gestionar la incertidumbre. Yo creo que está muy bien gestionar la incertidumbre después de la autorización, pero creo que sería mucho mejor hacerlo antes, cuando todavía hay algo que se puede compartir. Mi sensación es que cuando algo está autorizado es muy difícil compartir riesgo, y que quizá lo único que hacemos es incrementar la complejidad. Segundo, reflexión, que para favorecer el acceso y no aumentar el coste, quizá lo que tengamos que hacer es cambiar la forma en la que desarrollamos y autorizamos los medicamentos, de forma que sea más sencilla, que llegue, bueno, con más o menos evidencia, luego esta parte la podemos también tratar, pero que bueno, disminuyamos el coste de ese desarrollo lo más posible. Me parece claro que hay que medir resultados, pero esto yo creo que hay que hacerlo con independencia del coste, y que ligar la medición de resultados a los medicamentos caros lo único que hacen es justificar que los medicamentos sean más caros, porque ya tenemos una forma de bueno, mediatizar ese coste. Y todos trabajamos en un sistema sanitario que está muy cargado y que, ya digo, tiene que medir resultados y lo tiene que hacer per se, sin ninguna otra justificación. Pero, insisto con esto, cuidado con conceptos que solamente sirven para justificar que el coste sea muy alto, cuidado con una complejidad excesiva que solamente vale para justificar determinado tipo de restricciones. En este caso es mejor restringir y no supeditarlo a nada, y cuidado con cargar al sistema con un trabajo adicional que no tenga valor. Al final los profesionales sanitarios estamos de alguna manera obligados a transformar nuestro tiempo en cuidado, y que ese cuidado pues maximice el valor sobre el paciente.
Una tercera reflexión es, la voy a ir muy rápido, es esta, quizá me la hayáis oído, pero esto viene a reflejar un poco cómo es, desde que se introduce un medicamento y cómo los costes de I+D se incrementan, pues cómo empezamos con un precio invariablemente alto, cómo ese precio bueno, pues cae muy poco cuando hay alternativas limitadas de tratamiento, cae un poco más cuando hay algo de competición, aunque todavía no estemos en la fase genéricos, pero donde cae realmente es en la fase de genéricos, cuando ya hay genéricos y biosimilares. Y a veces cae tanto, tanto, tanto que, como he dicho antes, se pone en riesgo la existencia de esos medicamentos. Lo cual termina, digamos, seleccionando después de varios pases de potenciales problemas de suministro y a veces compañías que ahora se dedican a comprar este tipo de producto para lavarle la cara y ponerlo a un precio más alto, pues entramos en algo que termina siendo, no al mismo nivel, pero sí un monopolio de facto de ese tipo de productos. Como he dicho, el conocimiento es algo que se incrementa con el tiempo, con lo cual al final se termina dando la paradoja de que pagamos un precio alto cuando conocemos poco de un medicamento y pagamos un precio muy bajo cuando sabemos del medicamento. Y esto realmente creo que es la cosa más importante que habría que modificar si fuéramos capaces de adaptarnos a un esquema en el que el precio siguiera el conocimiento, al menos durante un tiempo, incluso aunque fuera un poco más de tiempo de lo habitual, pero luego no tuviéramos necesidad, es decir, aunque el área bajo la curva, y por decirlo muy groseramente, tuviéramos el mismo carga de dinero o masa de dinero ahí, sin embargo, si el precio pudiera seguir al conocimiento y por tanto al valor, pues quizá lo podríamos gestionar de una manera mejor. Y ahora tres iniciativas, una en la que trabajamos activamente desde la agencia. Como hablamos de innovación y de acceso, pues mi idea es, oiga, pues dejemos el carril de la innovación y del acceso a lo que verdaderamente es una innovación y utilicemos esto del repurposing, de encontrar nuevos usos de cosas que ya tenemos de una forma compartimentalizada con respecto a la innovación, ¿vale? Bueno, lo que ha ocurrido con la dexametasona durante el COVID, pero con un montón de productos. En este sentido, estamos ahora en un piloto al que, bueno, yo creo que profesionales de la farmacia hospitalaria, pues ahora en este piloto o más adelante podrían colaborar a generar o presentar la evidencia necesaria para que indicaciones off-label, pero que tienen un valor terapéutico, puedan ser reconocidas. Una segunda reflexión es que bueno, este mundo va a cambiar, ha cambiado ya para todo y nos vamos a basar en una regulación más basada en datos y en general, bueno, estamos en un proceso ahora de cómo podemos utilizar los datos con propósitos regulatorios y cómo podemos devolver a la sociedad, por decirlo de alguna manera, el producto de nuestra evaluación también, bueno, en forma de datos y no en forma de otro tipo de cosa. Y yo creo que esto va a cambiar la forma en la que autoricemos los medicamentos, tiene que cambiar también la forma de acceso, tiene que cambiar la forma en la que generemos evidencia y habrá que adaptarse a un ciclo que quizás sea un poco distinto. Y mi última reflexión, y con esto termino, es en qué punto nos encontramos. Bueno, nos encontramos en un punto en el que, por lo menos en los últimos 15 años, estamos en la mayor reevaluación o revisión de la legislación farmacéutica en Europa. Están en revisión, pues aparte de los actos legislativos básicos como la directiva y el reglamento de la EMA, el reglamento de huérfanos, el reglamento de pediátricos. Sé que esto quizá es menos popular, pero también las tasas de la EMA, que para las agencias nacionales tienen un gran interés. Y nos encontramos también en esta otra parte de abajo en el principio de lo que será una larga implementación y que por lo tanto se pondrá en la misma longitud de onda que el resto de las modificaciones legislativas que tenemos entre manos, que es la nueva regulación de HTA en Europa. Yo creo que todo en conjunto, y voy a utilizar un término que quizá suene a taurino, pero yo creo que en conjunto lo que tenemos que conseguir es que todo esto obedezca más a la verdad del producto, a lo que hay detrás de los medicamentos, que a veces son cosas muy buenas y a veces hay cosas que no son tan buenas, y a ser capaces de devolverle a los profesionales sanitarios y a los pacientes algo que sea utilizable, que no esté sujeto a normas complejas o excesivamente complejas de utilización, sino que toda esa parte la anticipemos previamente. Sé que no es extrapolable a todo, no lo es.
Pero, por ejemplo, lo que se ha hecho con las vacunas de comprar anticipadamente, compartiendo riesgo con las compañías antes de la autorización, pero con el convencimiento de yo pongo un dinero, a cambio ustedes me tienen que devolver un producto a este precio, que podría ser algo que pudiéramos hacer, pues no lo sé, por ejemplo, para antimicrobianos o a lo mejor para huérfanos, para enfermedades ultra raras. También para medicamentos de estos de la parte del monopolio de facto, pues quizás nos podríamos mover a esquemas de cambio de compra, de concursos a otro nivel, a nivel europeo, con una perspectiva de tiempo que permita que esos medicamentos sean fabricados sin que el coste sea muy alto, pero con la seguridad de que los vamos a tener. Y en definitiva, esto es todo por mi parte. Una situación muy compleja, como digo, de partida muy mala porque tenemos problemas de acceso a nuevos medicamentos y a viejos medicamentos, pero sin embargo una oportunidad yo creo que muy buena porque tenemos abiertos puestos a plano como las fístulas todos los actos legislativos básicos o más importantes que nos pueden ayudar desde el punto de vista regulatorio a que se cumpla ese objetivo que he dicho de poner a disposición de pacientes y profesionales sanitarios productos sin que hagamos pivotar sobre ellos, sobre pacientes y profesionales, gran parte de la carga de la prueba como hemos llegado a hacer ahora. Y por mi parte nada más, listo para el debate. Muchísimas gracias, César. Un placer escucharte y ahora es el turno de Miguel Ángel Calleja. Cuando quieras, Miguel. Muchísimas gracias, Manolo, por la invitación y por la organización de estas jornadas. La verdad es que es siempre un lujo colaborar en actividades de este tipo y, bueno, y compartir mesa contigo y con César. Bueno, un placer absoluto. Mira que coincido a veces, César, contigo, pero no acabas de sorprenderme. Siempre aprendo algo más. Bien, voy a compartir la pantalla para compartir con vosotros las reflexiones que he hecho en este sentido. Y siempre me gusta empezar enmarcando para qué está la farmacia hospitalaria, y estamos para alcanzar los mejores resultados en salud a través del uso adecuado de los medicamentos. Y uso adecuado significa no el más barato, no, significa efectivo, seguro y eficiente. En ese orden. Queremos que sea efectivo en el paciente que tratamos, seguro y eficiente si puede ser, o lo más eficiente posible. Y para eso tenemos herramientas, y una de las herramientas es la evaluación, el posicionamiento, y eso está muy asociado con todo lo que ha comentado César, con la agencia reguladora y con la agencia de evaluación. Pero la farmacia hospitalaria es un aliado absoluto en la innovación, desde la promoción de la investigación en los comités éticos y en nuestras unidades de ensayos clínicos, el acceso temprano cuando aún no tienen a veces ni la indicación ni la comercialización en nuestro país, y también pues todo lo relacionado con la gestión clínica. Y creo que jugamos un papel muy importante en cuanto a diferenciar lo que es un fármaco nuevo de un fármaco innovador. Porque claro está que fármacos tienen que llegar, pero no todos con el mismo impacto en innovación. Y para eso no solo nuestro grupo Génesis con la metodología madre, sino el resto de grupos y de instituciones dentro de la sociedad también apoyan el hecho de que podamos evaluar esa eficacia y seguridad comparativa en los ensayos clínicos, que tanto echamos de menos en muchos ensayos clínicos, que nos gustaría comparar frente a un comparador activo, frente al gol estándar del momento actual, y que no siempre es posible, o esas variables que consideramos muchas veces secundarias como la conveniencia, pero que están cobrando especial importancia con los PRO, los PROM, los PREM, pero en un entorno de enfermedades crónicas en los que para ser eficientes no siempre las estrategias clásicas nos sirven. También quiero insistir en un aspecto, y es la eficacia la evaluamos en los ensayos clínicos. El aspecto regulatorio en el que estamos es un aspecto en el que la mayoría de la evidencia está en la eficacia del ensayo clínico, pero cada vez es más frecuente que junto a esa eficacia del ensayo recibamos información de resultados ya en vida real de efectividad, y para buscar una opción eficiente os recuerdo que la eficiencia es una razón, un cociente, en el que en la parte de arriba tenemos efectividad y seguridad y en la parte de abajo el coste. Por tanto, podemos ser más eficientes con un coste reducido a igualdad de efectividad y seguridad, o a veces con un coste superior con efectividad y seguridad superior.
Las agencias reguladoras, la EMA, la agencia española, evalúan eficacia, seguridad y calidad. Y esto es súper importante. Yo creo que nos da un marco de tranquilidad a los farmacéuticos de hospital. Pero muchas veces echamos de menos esa eficacia y seguridad comparativa con la situación o con el gold estándar que tenemos, o datos a medio y largo plazo, que no los tenemos en el ensayo clínico, o a veces también pues el incorporar esa variable económica que luego incorpora el Ministerio de Sanidad con la Dirección General de Farmacia para ver si el medicamento ha de ser financiado y a qué precio o con qué modalidad y tipo de acuerdo. Finalmente, el Ministerio nos fija el precio también, pero no lo paga. Para pagarlo tenemos el presupuesto en las comunidades autónomas, y yo siempre digo que la capacidad de evaluación es máxima a nivel de la agencia reguladora, a nivel de arriba en la diapositiva, pero la capacidad de selección es máxima abajo, y muchas veces nos faltan elementos de comparación para poder saber exactamente cuál es la mejor opción, y en ese aspecto el papel que juega la farmacia hospitalaria es vital. Quiero dar las gracias, nunca me cansaré de hacerlo, concretamente a César y a la Agencia Española junto a la Dirección General de Farmacia, cuando hace pues ya 9 años, comenzaron a trabajar en los informes de posicionamiento y se crearon esos informes de posicionamiento. Todavía recuerdo una reunión a la que me envió José Luis Poveda siendo presidente y yo era vicepresidente cuando empezábamos con los primeros IPT. Y desde entonces le decíamos, y con César he tenido diversas conversaciones en este sentido, que aquel IPT del año 2013 le echábamos de menos que fuera un posicionamiento más real con las alternativas y también un informe económico que estuviera dentro o fuera del IPT. Y hemos debatido mucho sobre este tema. Sin duda, esto es muy importante para garantizar la equidad en un ámbito que nos ocupa en España, donde después tenemos comisiones regionales o locales, comunidades autónomas centralizadas y otras menos centralizadas, en las que luego hay posteriores criterios adicionales que se pueden ir incorporando, y que lo ideal sería que el criterio fuera nacional y que todos usáramos los mismos criterios para la utilización de medicamentos. Por tanto, estos informes de posicionamiento, un rendido homenaje a todo lo que están apoyando al adecuado uso del medicamento en España. Hace muy poquito, hace escasamente un año, se publica Revalmed. El proyecto Revalmed es un proyecto que viene a incorporar ese informe económico dentro del propio informe de posicionamiento, y también un aspecto que echábamos mucho de menos, y es cuando en el ensayo clínico pivotal comparo frente a placebo o frente a comparador activo, pero no es el gold estándar que yo estoy usando a día de hoy, porque cuando se diseña el ensayo a lo mejor no era el gold estándar en aquel momento, el poder incorporar comparaciones indirectas con una metodología fundamentada, sabiendo que el nivel de evidencia que da un ensayo clínico no lo da la comparación indirecta. Pero yo creo que Revalmed aporta mucho a los IPT y complementa bastante todo el rigor científico que se ha tenido hasta el momento. A esto hay que sumar el proyecto Valtermed, donde nos permite después, posteriormente, cuando ya tenemos el precio, el poder tener acuerdos innovadores y un seguimiento a nivel nacional de los resultados en salud, que inicialmente es para terapias avanzadas, génicas, celulares, pero realmente nos permite hacer un pago por resultados y seguimiento de capping o de otros acuerdos innovadores a nivel nacional. Sí debo decir que el porcentaje de decisión de no financiación en los últimos años está siendo muy, muy alto. Recuerdo cuando el porcentaje de aceptación en la financiación era del 97% y nos quejábamos desde las comunidades autónomas de que era demasiado alto, y ahora ese porcentaje de rechazo en torno al 40% de nuevas indicaciones en cuanto a la financiación nos genera algunas situaciones un poco tensas y complejas en los hospitales, porque nos encontramos que es más sencillo tratar off-label con un nivel de evidencia menor que tratar con una indicación aprobada por la agencia, pero con una financiación rechazada por la Dirección General de Farmacia, lo cual nos deja en una situación un poco compleja y complicada, ¿no? Por supuesto, la farmacia hospitalaria es siempre una aliada en esa innovación, pero en que esa innovación sea, por supuesto, sostenible con medidas
Pues yo soy un friki de las medidas innovadoras, de todo lo que sean acuerdos innovadores y no solo pelearnos por un precio menor, que también hay que hacerlo. Pero el precio menor no siempre es indicativo de eficiencia. A veces la eficiencia lleva consigo el tener que invertir un poquito más a día de hoy para ahorrar el día de mañana. El ejemplo que ha puesto César hace un momento me ha encantado, de la hepatitis C. Hemos invertido cientos de millones de euros en hepatitis C y probablemente nos suponga un ahorro dentro de 10, 12 o 15 años en menos trasplantes hepáticos, en menos hepatocarcinoma y en menos cirrosis. Por tanto, yo apoyo siempre todo lo que sean acuerdos innovadores en donde el precio del medicamento no sea el de una caja, que vale igual para el cáncer de páncreas que para el cáncer de pulmón. Debería depender del valor aportado por ese medicamento al paciente en cuanto a resultados en salud, en cuanto a servicios y, por supuesto, individualizarlo. Para ello tenemos que trabajar juntos con los pacientes, como decía César, de esas asociaciones de pacientes, con la industria farmacéutica, que es la que, no lo olvidemos, la industria no es la mala, de verdad, la industria es la que trae el medicamento nuevo e innovador. No todos son innovadores y para eso estamos, para discernir, pero en realidad, si no estuviera la industria invirtiendo, probablemente tendríamos poca innovación. Así que en ese sentido sí debemos de agradecerlo y de facilitar ese acceso en multitud de ocasiones. El futuro, ¿a dónde va? Yo personalmente creo que el futuro va en la línea de una metodología rigurosa como la que tenemos con los IPT y con Revalmed, de una mayor reevaluación y un acceso más facilitado y ágil en la evaluación primera. Y pongo el ejemplo del IQWiC alemán, porque te dan una aprobación en 15 días, pero te reevalúan al año con los resultados en salud en vida real. Y yo creo que de esto tenemos que aprender, y me ha encantado lo que comentaba César, de esos off-label reconocidos por la evidencia que ya se va generando. Y yo creo que en ese sentido tenemos que seguir trabajando en responder más rápido y reevaluar indicaciones y, por supuesto, financiación. Y, bueno, por supuesto, la farmacia hospitalaria trabaja muchísimo en evitar goles, que nos marquen goles con nuevos fármacos que no son innovadores, y en esos casos nos esmeramos en poner barreras y dificultades para la utilización, pero también la farmacia hospitalaria debe ser ese delantero que marque ese gol, en muchas ocasiones facilitando, cuando sea una innovación real, el usarlo cuanto antes y con prisa si la innovación es real, para evitar esa pérdida, como decía César anteriormente, esa pérdida de oportunidad de determinados pacientes por el tiempo dedicado a esa evaluación o reevaluación sin uso, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a los dos, ¿no? Porque la verdad que han salido muchos aspectos interesantes, ¿no? Una revisión también del inmediato pasado, el presente y algunas líneas de futuro, ¿no? Que creo que es lo que podemos debatir sobre todo. Recuerdo a los que estáis conectados que tenemos un canal de preguntas. A través del mismo nos podéis hacer llegar, pues, no solo preguntas, sino también comentarios, opiniones, para poder aquí debatir y compartir. Yo, si os parece bien, voy a comenzar con algún aspecto que los dos habéis comentado, ¿no? Ámbito europeo, se han hecho algunas comparaciones, ¿no? De modelos. Miguel hablaba de Alemania, de su reevaluación. También creo que César comentaba algunos aspectos dentro del marco regulatorio que deben fomentar una mayor coordinación entre los países. Y me gustaría que profundizáramos un poco más aquí, sobre todo qué podemos copiar y qué no debemos copiar de lo que conocemos actualmente que sucede en otros países, ¿no? Porque es verdad que, bueno, somos distintos, somos diferentes para lo bueno, para lo no tan bueno, pero ¿qué cuestiones sí que creéis que podríamos trasladar de una manera más o menos factible en el corto o medio plazo para poder mejorar, ¿no? Que creo que es la tarea que entre todos queremos. Cualquiera de los dos. César, Miguel. Adelante, César. Bueno, yo, en primer lugar, creo que si hubiera algo que inequívocamente fuera buenísimo, ya se sabría. Y me da la sensación de que el problema lo podemos ver de muchos lados, pero en ningún sitio es satisfactorio. Por ejemplo, el caso alemán, que es el que siempre se pone, no es que, o sea, lo que hace Alemania es permitir un precio libre
probablemente dar acceso a un precio distinto, porque es un precio que al final es un precio facial y que tiene negociación por abajo, y luego evaluar cuando hay ya un tiempo de experiencia en vida real para saber si aquello funciona. Bueno, yo creo que, por ejemplo, si os acordáis de esa diapositiva en la que yo ponía conocimiento y precio, ellos lo que hacen es, bueno, tirar esa decisión un poco más adelante para abrir una ventana donde tener un entorno controlado. Yo creo que ese entorno controlado lo podríamos tener, por ejemplo, antes de la autorización. Es decir, si recuperando un poco una idea que era un poco, en fin, peregrina o elusiva, que era aquella de las Adaptive Pathways, pero si nosotros fuéramos capaces de desarrollar un producto con los ensayos clínicos básicos, iniciales, y luego pudiéramos tener una doble vía en la que, por un lado, estoy hablando de productos con una necesidad médica no cubierta alta y un potencial de beneficio también alto. Pudiéramos abrir una doble vía en la que generamos conocimiento pues, con un ensayo clínico bien controlado, lo mejor controlado que se pueda en la medida de del producto que sea, y al mismo tiempo fuéramos capaces de ir dando acceso a estos pacientes que pueden perder una oportunidad en un entorno digamos, más pragmático, más parecido al del uso compasivo, pero con estructura, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues igual podríamos llegar a la decisión de autorización y a la decisión de precio con más datos de los que efectivamente se requieren. De todas maneras, de nuevo, esto sería para identificar valor y luego ser capaces de pagar por ese valor. Otra alternativa es la que he puesto yo. Oiga, no nos preocupemos tanto, abramos esa ventana después, pero hagamos que el precio pueda ser condicional y que pueda aumentar y no solamente disminuir con el tiempo. Bueno, estamos hablando de eso, de darle un poco continuidad. ¿Qué puede hacer Europa para eso? Pues montar un entorno, iba a decir regulatorio, pero es más amplio que regulatorio. La política farmacéutica va mucho más allá de la política industrial, de la política de la prestación y, por supuesto, mucho más allá de la política regulatoria. Tiene que ser un continuo que mire todos estos aspectos. Y para terminar con una chorrada, solamente una cosa que suelo decir, para tener el sistema alemán no basta solo con copiarlo, hay que ser también alemán, tener el PIB alemán y una serie de cosas, hay que haber nacido en Alemania para que esas cosas pasen, porque si no, corremos el riesgo de que haya algo del entorno que no sea. Pero bueno, todos los países, Alemania, Francia, yo creo que a nosotros como país, a veces se nos infravalora, porque bueno, claro, cuando discuten y no se toma en cuenta, nosotros tenemos 30 y tantos mil accesos a medicamentos antes de la autorización o antes de la decisión de precio y financiación, que si los estructuráramos bien ya nos permitiría sacar algún tipo de información antes de la decisión para luego que esta sea más sólida. Miguel Ángel. Sí, pues muchas gracias por la pregunta que lanza Manolo y los comentarios de César, que comparto plenamente. Yo, bueno, la verdad que César comentaba antes un ejemplo con las vacunas del COVID que yo creo que nos debe hacer reflexionar. Hemos tenido 4 vacunas para el COVID y probablemente si hubieran seguido el ciclo normal y no hubiera habido pandemia, pues hubiéramos estado X meses, no sé cuánto, pues valorando y evaluando y decidiendo, incluso autorizando por la agencia española, pero reevaluando a lo mejor en hospitales o a nivel regional cuál de las 4 que teníamos inicialmente seleccionar. Y ha habido una situación que, bueno, por la necesidad, pues todo lo que me enviaran, y evidentemente unos tenían un 70% y otros un 90%, pero todo lo que me enviaran lo tenía yo ya utilizado, ¿no? Entonces esto nos debe hacer reflexionar que probablemente ni calvo ni con 3 pelucas, es decir, ni no evaluando nada de las 4, ni evaluando de forma que me pegue 10 meses sin poder vacunar a nadie. Entonces yo creo que un punto intermedio podría ser interesante, incluso en el aspecto financiero. Es decir, las vacunas del COVID parece que las pagaba otro. Las hemos pagado los mismos de siempre, los que estamos aquí y con los impuestos que tenemos. Pero realmente no era un gran problema porque iba de parte de otro presupuesto. Y esto no es que nos deba hacer mirar para otro lado, pero sí que quizá imitar ese tema. Y en cuanto a modelos internacionales que imitar,
yo estoy de acuerdo con César en que no somos alemanes, pero bueno, lo bueno de los alemanes habría que copiarlo y yo me quedaría con de ellos de los tiempos de respuesta, esos 15 días, yo lo copiaría y esa capacidad para reevaluar descargando el aspecto financiero en el laboratorio farmacéutico, porque al año citan al laboratorio y ha tenido que financiar esa reevaluación. Luego yo copiaría, aunque con excepciones, el dintel económico del Reino Unido, lo copiaría, el pago por resultados para atención primaria de Dinamarca, copiaría también todo lo que es la medicina personalizada y la farmacogenética de Holanda, con atención primaria, esa parte lo tienen muy, muy desarrollado. De AIFA de Italia me quedaría con esa base de datos nacional que tienen de medicamentos oncológicos, donde tienen todos los resultados en salud en vida real, aunque es cierto que ahora los italianos están un poco rechazando eso porque les da mucho trabajo y no demasiados resultados globales. Del hash de Francia me gusta que tenga esos niveles que nos permiten saber qué grado de innovación tiene el medicamento, y de los países nórdicos me encanta el que hayan regulado el tema del switch con los biosimilares, porque nos permite ir más rápido en cuanto al acceso y la penetración de biosimilares y por tanto la desinversión de unos medicamentos para la reinversión en otros. En cualquier caso, yo creo que tenemos mucho positivo en España, mucho positivo, y esto que destaco son aspectos que a lo mejor podríamos mejorar, pero que también tienen otros países que poder copiar de nosotros muchísimas cosas. Muy bien, muchas gracias César, gracias Miguel. Os recuerdo a todos que a través del canal de preguntas podéis manifestaros, ¿no? Y poder compartir, como os decía, preguntas, comentarios. Al hilo un poco de lo que decíais, ¿no? Habéis hablado del factor tiempo, ¿no? Como algo importante. Es verdad que en la Carta Magna aparece pues, ese concepto, ¿no? De garantía de la salud, la dificultad que estamos teniendo, ¿no? Para hacerlo operativo. También aquí de nuevo las comparaciones pueden ser odiosas, ¿no? Con diversos informes, ¿no? Donde, bueno, pues dependiendo con quién nos queramos comparar, pues nuestros tiempos pueden ser mejorables, ¿no? Esta información, ¿no? Que es verdad que se ha venido, bueno, pues debatiendo en los últimos bueno, pues foros, debates, ¿no? Yo creo que estamos llegando prácticamente a un agotamiento mental al respecto. ¿Qué es lo que creéis que tiene que movilizar? A veces creéis que tiene que ver con que tenemos que dirigir esfuerzos en profesionalizar, entre comillas, o poner más recursos y talento y capital humano, aparte de técnico, que luego si queréis podemos hablar, para mejorar estos tiempos, porque yo estoy convencido que conceptualmente y teóricamente vamos bien, hemos mejorado, ¿no? Desde los primeros IPT que comentabais anteriormente hasta, bueno, pues más el concepto ya Revalmed, unido a Valtermed, etcétera. ¿Cómo creéis que estos tiempos en un corto o medio plazo podrían aligerarse, ¿no? Para poder disminuir ese gap, que sí que es verdad que es una situación real? Pues yo, por empezar, no voy a hacer lo que me ha hecho antes Miguel Ángel. Pero por empezar con todo esto, a ver, yo creo que los tiempos son importantes, pero más que ser los plusmarquistas mundiales, cuando dice Miguel Ángel, Alemania evalúa en 15 días, no, Alemania toma una decisión en 15 días que ya está tomada. Alemania evalúa después de todo ese tiempo. Entonces, es decir, 15 días yo creo que es poco práctico. Pero bueno, si nos moviéramos en el entorno de los 5 o 6 meses, tuviéramos posibilidad de utilizar el medicamento en los casos en que fuera necesario. Nosotros hicimos una propuesta, la seguimos teniendo encima de la mesa, porque la tensión ahí en esa parte del acceso es entre la autorización y la decisión de precio y financiación. Si hubiera un gran acuerdo ahí con la industria y con todos los implicados de que, digamos, ahí no puede haber un acceso, salvo innovaciones disruptivas, pero que no se trata de hacer un acceso generalizado, o sí, pero que siempre ese medicamento se va a pagar al precio que se acuerde y que esto, por lo tanto, se puede, digamos, nadie va a ganar ni perder, a lo mejor, y el tiempo ese no se dilatara, pues a lo mejor podríamos hacer que la presión en ese momento histórico de convulsión que es entre la autorización del medicamento y la decisión de precio, pues mejore. Yo creo que ahí lo que iba a decir es que ser previsible o predecible en los tiempos es casi más importante que tener unos tiempos
muy bajos. Y luego la otra cosa que tenemos que hacer, yo creo, no lo sé, es que el sistema tiene que desprenderse de la complejidad no necesaria, por decirlo de alguna manera. Nosotros fuimos como agencia unos recién llegados a la Joint Action de UNETA, la tercera. Y claro, yo tengo que decir que tenía una visión de UNETA desde fuera que me cambió un poquito desde dentro, porque yo creo que, digamos, un problema que tenía UNETA es que tú no necesitas ahí los mejores informes científicos del mundo con la mejor calidad. Tú necesitas que alguien tome una decisión. Y a veces para tomar esa decisión, pues te hace falta, a veces lo explico así, para saber si me llevo paraguas o no a Londres, pues a lo mejor me basta con el calendario zaragozano. Otra cosa es que yo tenga que aterrizar el avión. Si tengo que aterrizar el avión, pues a lo mejor ya necesito otro tipo de instrumento que me permita afinar mucho más, ¿no? Entonces aquí hay como varias variables que se van sumando. Yo creo que si entre todos hacemos que el problema sea menos... O sea, desprendernos de complejidad no necesaria, ¿vale? Porque esto también hay, digamos, una parte casi académica que la rodea y que está muy bien y que es lo que hace que progrese el mundo. Pero a veces para la toma de decisiones no es, digamos, la que más te ayuda, ¿no? Bueno, pues si en Europa nos desprendiéramos de eso, nos quedáramos pelados en un entorno que como base, ¿no? Como base de la toma de decisiones de otros y sabiendo que no las condiciona y que no las limita y que uno puede decidir que esto no lo voy a financiar o que no lo voy a comprar aún estando financiado, porque no forma parte de mí, o que no lo voy a prescribir estando financiado, comprado y todo eso, pues que favorecería que todo fuera mucho más fluido. Una cosa, yo creo que una cosa que hemos hecho es hacer pivotar lo que antes existía, porque antes los medicamentos se utilizaban y la gente luego, digamos, terminaba imponiéndose aquello que realmente merecía la pena, es hacer pivotar eso hacia adelante. Pero claro, a veces es muy complicado tener toda la evidencia adelante que tú vas a necesitar. Perdón, sí, adelante me refiero previa, que tú vas a necesitar después, ¿no? Entonces yo intentaría moverme por ese entorno. Y luego para cumplir tiempos, yo creo que hace falta aunar recursos y tal, pero lo primero que hace falta es una voluntad de cumplir los tiempos. Ya está. Por otras actividades que tenemos, que también tienen tiempos y que están sujetas, pues al final muchas veces la gente me va a decir, no, es que esto no tiene calendario. No, todo tiene calendario. Lo que pasa es que en este tienes un guardia civil que te lo reclama y en este no. Entonces, por lo tanto, lo pones a la demanda y lo vas dejando en lista de espera y en el otro no, te sientes más comprometido. Bueno, pues si todos nos comprometiéramos con los tiempos, seguro que tendríamos decisiones. Y una última cosa, que seguro que Miguel Ángel me va a decir que sí. Es mejor una decisión rápida, aunque no sea definitiva, que no tardar mucho en tomar una decisión. Eso es lo que nos mata a todos. Pues la verdad es que lo has clavado, César. Me cojo la última frase tuya. Yo creo que sí. Ahí el lenguaje en España es muy rico y yo creo que el vísteme despacio, que tengo prisa, y sin prisa pero sin pausa, nos puede ayudar mucho en esto. Es decir, yo por ejemplo en el hospital tengo un indicador y es que no puedo, o sea, tengo un número máximo de días para poder responder a una solicitud de medicamento para incluir en guía. El problema que tengo en el hospital es que te voy a 2 o 3 fármacos por comisión de farmacia por mes y o me espabilo o realmente, sin maldad, puedo hacer que un medicamento tarde 6 meses en evaluarse. Y esto hay que evitarlo. Yo creo que es mejor, como decía César, una decisión en tiempo razonable, ¿no? Por supuesto sin prisa, pero razonable y que se reevalúe, porque tú puedes incluir un fármaco, en el caso nuestro de la guía farmacoterapéutica, incluye un fármaco y reevalúa a los 6 meses. El problema que tenemos es que creemos que cuando lo hemos incluido, ya luego lo siguiente es echarte las manos a la cabeza de que es que hay un gasto desorbitado, ¿no? A lo mejor a los 6 meses reevalúas y tienes que revisar los criterios. Yo creo que creo que habría que profesionalizar aún más. Me parece que en España tenemos muy profesionalizado la evaluación de medicamentos. La agencia reguladora en España, desde mi punto de vista, funciona muy bien y está muy profesionalizada con todo lo que es la Agencia Española de Medicamentos.
mejorable los tiempos de respuesta, perfecto. Pues probablemente haya que hacer una inversión adicional, pero cuando se ha trabajado en Revalmed, si os leéis el PNT del Revalmed, al final hay una inversión de 3 millones de euros. 3 millones de euros es ¿para qué? Para formar a algunas personas que apoyen en los informes de posicionamiento. 3 millones de euros no es nada. Estamos moviendo 20.000 millones de euros al año. Yo creo que la inversión en profesionalización y en poder dar una respuesta en tiempo récord debería ser muy superior. Por ejemplo, un modelo al que miramos mucho es el NICE. Pues el NICE tiene una inversión mucho mayor en equipos internos y externos de evaluadores que dedican todo su día a evaluar medicamentos. Nosotros, muchos de los evaluadores que están apoyando los IPT, somos personas que estamos a tiempo parcial. Y claro, eso yo creo que la profesionalización debería llevar que el tiempo parcial es para asesorar o para revisar, pero el trabajo de base deberían hacerlo personas como tiene la agencia, es decir, la agencia tiene personas que están dedicadas día completo a hacer esa evaluación. Por tanto, probablemente con Revalmed debería haber, en vez de 3 millones de euros, pues un 10%, un 5% de esos 20.000 millones de euros al año, pues para que hubiera gente que dedicara su tiempo y su día y su vida a poder evaluar en tiempo. Muy bien, pues gracias César, gracias Miguel Ángel. Tenemos una pregunta de Cecilia Mariño, para los dos, ¿no?, que os pregunta acerca de la opinión que tenéis en relación a cómo se realiza ahora mismo la recogida, gestión, recopilación o manejo de los datos de vida real, vinculándolo lógicamente pues, a las cuestiones de reevaluación, entiendo, acceso, etcétera. César, empezamos por ti, si te parece. Bueno, yo creo que el futuro obviamente pasa por una utilización mixta de datos que vengan de ensayos clínicos y de datos que vengan de la vida real. Ahora en Europa, en la red, tenemos un proyecto que a mí me ilusiona mucho y también estamos participando activamente en la agencia, que es el de la, bueno, la diapositiva que he puesto es un poco destilado de lo que hay, pero es eso, cómo utilizar todos los datos que hay en todos lados, porque no solamente son datos de vida real, es datos también de ensayos clínicos con fines regulatorios y más allá, ¿no? Nosotros tenemos la voluntad de que, por ejemplo, BIFAP sirva no solamente para decisiones regulatorias relacionadas con la seguridad, sino que también sirva para tomar decisiones relacionadas con la eficacia y que esto yo creo que se va a mover en ese sentido. Pero hay un trade-off y yo creo que siempre vamos a tener que aceptar que los datos más sólidos vendrán de un determinado entorno y que si nos movemos a este otro, pues tendremos, digamos, datos adicionales y tal, pero que forzosamente no van a ser tan sólidos. Entonces, yo creo que ahí hay que aceptar este trade-off, este intercambio que vendrá. Pero vamos, cuando he dicho que hay que cambiar la forma en la que se desarrolla medicamentos, estaba pensando precisamente en esto, en cómo manejar real world data. Tienes, José Manuel, una mano también levantada, que no sé si la has visto. Yo, siguiendo con lo que comenta César, yo creo que los resultados en vida real para mí son vitales. Por supuesto, para esa reevaluación son fundamentales. Los ensayos clínicos nuevos, no solo los pivotales y los resultados en vida real, pero necesitamos un apoyo tecnológico muy superior al que tenemos ahora mismo. Yo creo que la inteligencia artificial, el business intelligence y todo esto debería permitirnos conocer esos resultados en vida real a un clic. Y en esto hay mucho que mejorar. Hay muchos proyectos, tenemos mucho software que nos ayuda, pero realmente en nuestro día a día todavía hay mucho que mejorar. Y los resultados en vida real yo no lo veo como una competencia con el ensayo clínico, sino más bien como un dato complementario que nos debe ayudar a afinar en el posicionamiento evolutivo de un medicamento o de una serie de medicamentos en una enfermedad. Y os animo a una reflexión. Nosotros en la Comisión de Farmacia en mi hospital, en Virgen Macarena, tenemos dos partes: evaluar medicamentos y reevaluar medicamentos. Entonces, cada comisión de farmacia hay 1 o 2 medicamentos que se reevalúan.
y algo que hemos incluido hace un año o hace 6 meses, el clínico viene y nos expone los resultados en salud en vida real. Y la verdad es que nos hemos llevado gratas sorpresas con situaciones en las que tenemos efectividades muy superiores a la eficacia del ensayo. Os pongo el ejemplo de Palbo, Ribo o Abemaciclib, con resultados de efectividad en vida real de supervivencia global muy superiores, porque en vida real estamos ajustando a la dosis. Si hay reacción adversa, bajamos la dosis, pero seguimos con el medicamento, cosa que en los ensayos pivotales estaba prohibido y los pacientes se salían del ensayo. Pero hay otras situaciones donde la efectividad en vida real está siendo menor. Y yo creo que nos debe llevar esto también a reevaluar y reposicionar los medicamentos. Pero sin duda también tenemos que profesionalizar esta segunda parte y esta vida real y darle más importancia. Yo creo que probablemente a ningún clínico le importaría en la reevaluación modificar los criterios de utilización si ha podido utilizarlo el primero de los hospitales españoles. El problema es cuando a alguien le ha retrasado 6 u 8 meses la utilización de un medicamento y luego pretendemos reevaluar. Y en eso creo que debe haber un mix en cuanto a una cosa y otra. Muy bien, Miguel. No he visto mano levantada, pero si hay alguna persona que quiere preguntar, por favor, que utilice el canal de preguntas. Y bueno, tenemos como unos 9-10 minutos, ¿no? Estamos en la recta final de este debate. Yo quería abordar un aspecto que sabéis que también creo que forma parte de los últimos tiempos, ¿no? No solo bajo el binomio de los conceptos valor, ¿no? Lo que obtenemos en términos de salud, lo que pagamos, ¿no? También lo podemos resumir en el concepto precio, y esto vinculado con la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, cómo se investiga, lo que se invierte, cuál es la cantidad o el dinero, el montante, ¿no? Que se pide por una nueva tecnología sanitaria, como es un nuevo medicamento. Hemos tenido también debates relativamente recientes, ¿no? Las terapias celulares académicas versus las que vienen de la industria. Quería saber un poco, bueno, cuál es vuestra opinión, reflexiones sobre este aspecto, ¿no? Que también yo creo que es foco del debate de qué podemos cambiar, algo tiene que cambiar, es un sistema adecuado, podemos mejorar. ¿Cómo veis este aspecto de la propiedad intelectual / patentes en el ámbito del medicamento y cómo condiciona, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? Pues el acceso al final al medicamento? Miguel Ángel, ¿tú vas a hablar primero alguna vez? ¿O... Sí, por supuesto. Ahora mismo, Miguel. Justo ahora lo estaba pensando. Pues yo, Manolo, me gusta mucho la pregunta. Además, va muy alineada con todo tu desarrollo profesional en la SEF, apoyando siempre la innovación y todo lo relacionado con este tema. Yo creo que el ejemplo que has puesto me gusta mucho en las terapias celulares, los CAR-T, académicas o no académicas. Yo no diría una u otra, yo diría una y otra. Yo creo que debemos potenciar del Sistema Nacional de Salud todo lo que son innovaciones que trae la industria farmacéutica y probablemente tengamos que poner alfombra roja a esas CAR-T primeras que han llegado o las terapias génicas que acaba de llegar con el Zolgensma y el Luxturna. Probablemente tenemos que hacer una alfombra roja y paralelamente apoyar también a nuestros grupos de investigación que pueden patentar y tener propiedad intelectual de esos fármacos, también de terapia celular en este caso concretamente, pero siempre yo creo que teniendo muy claro que los niveles de exigencia deben ser los mismos para la académica y para la industrial. Yo creo que no debemos bajar la guardia en cuanto a los requisitos. Es decir, si 500 pacientes me parecen poco para una terapia de CAR-T industrial, me parece también poco para la académica. No vale que como es académica y la he hecho yo, pues entonces con 350 lo veo bien. Yo creo que ahí debemos priorizar siempre, aunque los farmacéuticos de hospital somos unos aliados siempre en la innovación sostenible y en la eficiencia, debemos priorizar siempre la eficacia y la seguridad contrastada y posteriormente evaluar todos los aspectos relacionados con el precio. Y a esto te pongo un ejemplo. Te pongo el ejemplo de cuando en todas nuestras áreas de farmacotecnia preparamos medicamentos que compiten con medicamentos comercializados. Ahí debemos hacer una reflexión clara.
Es decir, hay medicamentos que, como ha dicho César, después de llegar al genérico, pues resulta que nadie los quiere potenciar y llega un momento que alguien los comercializa y probablemente ante petición incluso de la agencia o del ministerio, y luego nosotros nos ponemos un poco a intentar fabricarlos nosotros, ¿no? Yo eso no lo comparto. Yo entiendo que sí se ahorra mucho y pagar por una talidomida 3.000 euros al mes cuando la tiene prácticamente gratis en el mercado no tendría sentido, pero yo creo que vamos en contra de la innovación cuando trabajamos de ese modo. Algo que está comercializado, autorizado en España, yo creo que hay que comprarlo. Yo creo que eso forma parte del ciclo de vida del medicamento. Y en este sentido sí que quiero lanzar como un mensaje de una actuación global a nivel nacional. Es decir, no tiene sentido que la agencia le pida un medicamento a un laboratorio que comercialice un medicamento porque nadie quiere hacerlo y que por tanto va y luego es caro, y yo luego lo fabrique en mi zona de farmacotecnia. Y en ese sentido creo que debemos ir como algo compatible, que no compita, no competimos. Perfecto. César, ¿tu opinión? Bueno, yo lo primero creo que, por lanzar la primera, yo creo que sin patentes y sin protección de datos no habría innovación, ¿vale? Yo creo que es un sistema que permite básicamente que alguien invierta dinero, que tiene otras opciones para invertir, ¿eh? No, desde luego medicamentos y salud no es la única, y probablemente hay otras que sean también rentables, y por lo tanto hay que dar un entorno en el que eso sea posible, ese ciclo pueda ser posible. Lo que no tiene que ocurrir es que ese ciclo sea abusivo o que bueno, haya productos que se beneficien de cosas que no deberían beneficiarse. En ese sentido, yo no quiero anticipar nada, pero se discute a nivel europeo cómo modular los incentivos para que, por ejemplo, puesto que tenemos que gestionar incertidumbre, bueno, pues que parte de los incentivos se puedan conseguir una vez que esa incertidumbre se va concretando, es decir, vamos sabiendo si un producto lo es o no es. Y lo que he hablado del reposicionamiento también es otro entorno donde, digamos, nos sirve para limpiar un poco el terreno. No tiene sentido que el ácido quenodesoxicólico o los ácidos cólicos o el ketoconazol se hayan desarrollado con los genéricos que teníamos y que luego pues terminen siendo algo que introduce tensión en el sistema, que no juega a favor del acceso del paciente, etcétera, etcétera. A cambio, agradezco enormemente lo que ha dicho Miguel Ángel, porque a cambio sí que es verdad que una vez que consigamos que, imaginaros, pues, que el quenodesoxicólico de la xantomatosis cerebrotendinosa, pues evidentemente no cueste 2 euros, porque eso no se va a sostener como una indicación, pero que si cuesta 2.000, pues efectivamente, digamos, sepamos que es que le estamos dando a este señor, estamos no solamente pagando por un medicamento, sino sosteniendo un sistema que funciona en ese lado. Y volviendo al tema, y ahora haciendo una reflexión sobre las terapias avanzadas, que me ha parecido muy interesante, que lo sacaras tú, José Manuel, y la contestación de Miguel Ángel, evidentemente yo estoy de acuerdo, no podemos permitirnos estándares diferentes para uno y de otro. De hecho, el fin me refiero al objetivo de las terapias académicas es llegar a tener una autorización de comercialización exactamente igual que la que tiene Yescarta, Kymriah o cualquier CAR-T de los que tengamos, ¿vale? Lo que intentamos con la aplicación esta de la exención hospitalaria, con la autorización de uso, que no de comercialización, ¿vale? Esto es muy importante y que todo el mundo lo entienda, que no de comercialización, no están ahí para competir, es rellenar un gap que a veces es complicado y es cómo haces que un desarrollo académico pueda continuar demostrando la eficacia y colocarse al nivel de otros productos. Bueno, haciendo eso que habíamos explicado previamente, complementando información de un ensayo clínico formal, bien controlado, con información de el uso de un medicamento en gente que tiene necesidades no cubiertas y que, en fin, sin ese tratamiento no se beneficia. Pero no se trata de generar un estándar B de terapia avanzada, sino de, yo suelo contarlo, es como añadir 2 escalones en un escalón que es excesivamente alto para el sector académico. Lo que tratamos de añadir con esta cláusula de exención hospitalaria es que
transitar hacia la autorización tenga un par de peldaños más y por lo tanto sea digerible para el sector académico, ¿vale? Pero desde luego no eliminar vías distintas. Aquí ocurre una cuestión, y con esto cierro el tema de las patentes, y es que evidentemente proteger la patente, yo qué sé, ha salido talidomida, o me ha parecido oír talidomida, que se formulaba o algo así, ¿no? Bueno, corramos un tupido velo. Pero claro, no es lo mismo proteger la patente de un producto, bueno, yo qué sé, o de la teriparatida, ¿no? Que son unos pocos aminoácidos, ¿vale? Que proteger intelectualmente una célula entera que tiene un receptor y que es como lo de las vacunas, es decir, realmente todas las vacunas que tenemos pues van contra la Spike, ¿no? Algunas tienen unas modificaciones, pero realmente si te fijas, bueno, todas tienen cosas distintas y cosas así, pero lo que te quiero decir que en el fondo son productos que son más difíciles de proteger y que pueden tener desarrollos en paralelo y todo eso. No ha salido, pero yo creo que lo que puede salvar la innovación y el acceso a los medicamentos, tanto nuevo como viejo, es que tengamos áreas de competencia sana. ¿Vale? Yo creo que está muy bien, hay que proteger la innovación, hay que darle el retorno que quiera, tiene que tener patente y protección de todo esto. Industrialmente hay que protegerla, pero tenemos que tener muy claro, ha salido también, lo ha dicho Miguel Ángel, con biosimilares y también con genéricos, tenemos que tener áreas de competencia sana, porque esto es lo que nos garantiza que pueda haber innovación y también lo que nos garantiza que los productos a largo plazo no se van a desabastecer. Mientras cumplan una función, claro. No están los productos que, y esto también se lo he oído yo decir a Miguel Ángel muchas veces, los productos que pierden toda en fin, rol y que aquí lo que hay que hacer es desinvertir y ya está. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado, ¿no? al objetivo, ¿no? A las 6 con muchas, bueno, dudas resueltas, ¿no? Que seguro que habéis ayudado, ¿no? a disolver, ¿no? Para nuestros asistentes o conectantes. Nada, daros las gracias tanto a Miguel Ángel como a César por haber estado con nosotros. Gracias a los asistentes, gracias también a todo el colectivo SED, que sigue comprometido, ¿no? Para mejorar el acceso y también el resultado, el mejor resultado en cada uno de nuestros pacientes. Tenemos muchas tareas por delante, pero lo que sí que queda claro es el compromiso de nuestra profesionalidad, ¿no? La del farmacéutico de hospital, que siempre colaborando con otros compañeros, médicos, enfermería y gestores a distinto nivel, pues siempre aportamos lo máximo que podemos. Gracias de nuevo y espero veros pronto en persona. Muy buena tarde a todos. Hasta luego, gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, muchas gracias.